Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo el análisis de todo lo que dejó de sí el Fútbol Club Barcelona 3, Real Madrid 2, la final de la Supercopa, el primer título de la temporada que se decidió en favor de los culés. Pero como siempre os digo, antes de empezar el vídeo, sobre todo activar la campanita y especialmente suscribiros, que me ayudáis muchísimo para todo lo que se viene este 2026 aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá con este análisis del partido. Empezamos como siempre con los planteamientos iniciales de los dos equipos. Os he traído 5 claves que creo que explican muy bien todo lo que dejó de sí este encuentro, algunas imágenes como siempre al final para poder dibujar por encima y que veáis todo de forma mucho más clara y nítida. Empezamos con el FC Barcelona, que fue el campeón, que jugó con Joan García en portería, línea de 4 para Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde. Tres en el centro del campo, a diferentes alturas, Frenkie de Jong como pivote, segunda altura para Pedri, tercera altura para Fermín. Parte izquierda para Rafinha, punta para Lewandowski, banda derecha Lamine Yamal. En el caso del Real Madrid, muchísima más movilidad, hablaremos en el primer punto ya del análisis de este tema. Courtois en portería, Asensio como lateral derecho, Tchouaméni y Huijsen como centrales, Carreras de lateral zurdo, Valverde de interior diestro y de carrilero en línea de 5 en fase defensiva, Camavinga y Bellingham por dentro, Rodrigo recostado sobre la izquierda y Gonzalo y Vinicius como delanteros centros, aunque hay muchísimos ajustes. Os lo explico de forma muy sencilla, vamos a hablar del planteamiento defensivo del Real Madrid y del planteamiento en fase ofensiva del FC Barcelona. Creo que de esta forma es de la mejor que podemos explicar lo que fue esta final de la Supercopa. El Real Madrid, que planteó un partido de mínimos, intentó minimizar todo lo que podía hacer el FC Barcelona. Y es evidente que hablando de los dos entrenadores, Hansi Flick se centró muchísimo más en su equipo y en cómo podía hacer daño al Real Madrid, y como os decía, Xabi Alonso se centró muchísimo más para trazar su planteamiento en lo que podía hacer el FC Barcelona e intentar que los culés no llevaran a cabo su plan. Con lo cual, vamos a verlo de forma clara y sencilla de esta manera. Con Lewandowski, que se quedaba en la punta de ataque fijando a los dos centrales, vamos a colocar a Pedri en esta situación, a Fermín por aquí, De Jong en esta posición, Eric García era el central zurdo, Cubarsí quedaba como central en el medio, Koundé como central diestro, Lamine Yamal evidentemente de extremo, Rafinha estirando y Valde muy alto. Como siempre vemos en el equipo de Hansi Flick esta temporada y especialmente en los últimos meses, en la salida de balón, línea de 3, muy clara, Valde cogiendo muchísima altura y Rafinha en el sector izquierdo pero con libertad para venir a las zonas de dentro. Valde incluso estaba más alto, aquí lo vamos a ver. Lo que hacía el Real Madrid era compensar con Valverde colocándose en esta posición, línea de 5 con Asensio pudiendo salir a todas las persecuciones de Rafinha, Lewandowski se quedaba un poco más en esta posición, Huijsen era el encargado de estar con él y Tchouaméni era el que tenía las vigilancias sobre Fermín. De esta forma, Gonzalo se quedaba prácticamente en persecuciones individuales con De Jong, Vinicius pasaba a la punta de ataque y Pedri iba con Bellingham, o mejor dicho, Bellingham iba con Pedri. Así, el FC Barcelona tenía ventaja en la salida para salir tanto con Koundé como con Eric García, pero Rodrigo, recostado sobre el sector izquierdo, Camavinga recostado sobre el sector derecho, hacían las ayudas e imposibilitaban que el FC Barcelona progresara. Si Koundé venía aquí progresando, Rodrigo le iba a salir. Si era en el caso del sector izquierdo Eric García el que quería progresar, Camavinga le iba a salir. Si Rafinha venía dentro, Asensio le podía perseguir. Solamente las ventajas se podían generar si Fermín era el que venía dentro, porque entonces Lewandowski, colocado en esta posición, fijaba ya tanto a Tchouaméni como a Huijsen. Pero le costó muchísimo al Barça darle ritmo en la circulación y encontrar, por ejemplo, terceros hombres que acabaran activando a Fermín, que podía ser el hombre libre, para atacar la última línea. Como el Barça no lo encontró, en la primera media hora el plan del Real Madrid fue bastante efectivo y consiguió minimizar el juego ofensivo del FC Barcelona. ¿Qué pasó en la pausa de hidratación? Dos aspectos, de forma muy sencilla, os los voy a explicar. Uno más táctico, uno más mental. El mental, nada más acabar la pausa de hidratación, Gonzalo tiene una ocasión bastante clara, la falla delante de Joan García, Rafinha tiene también una ocasión muy clara y la erra delante de Courtois. ¿Qué pasa? Que esta situación de Rafinha creo que le empieza a generar ciertas dudas al Real Madrid,
ve que hay algunas grietas en el planteamiento que ha diseñado Xabi Alonso y no se encuentra de forma tan controladora como en los primeros 30 minutos. Creo que a nivel mental eso le afecta y a la segunda que tuvo Rafinha, que fue el mejor jugador de la Supercopa, acabó marcando el 1-0. ¿Cuál es el ajuste táctico que creo que acaba cambiando un poquito este tramo final de la primera mitad? Que Valde empezó a recibir muchísimo más abajo. ¿Esto qué propiciaba? Que Valverde ya no se pudiera colocar en una línea de 5. De esta forma, Rafinha tenía la capacidad de poder picar al espacio y así fue como se generó tanto la primera ocasión que os comentaba, que acabó errando, como la segunda, que es cierto que es una pérdida de Rodrigo por dentro, pero que Fermín habilita muy bien a Rafinha y Valverde ya está mucho más lejos porque Valde había empezado a recibir mucho más atrás. Con estos dos ajustes, tanto mentales como tácticos, el FC Barcelona hace un muy buen final de primera parte, el Real Madrid casualmente pues lo acaba empatando, pero creo que ahí el Barça podría haber desnivelado la balanza. En la segunda mitad, los cambios son sin balón y ahora los vamos a hablar también en la pizarra. El Barça, como ya sabéis, nunca tiene problema en ir a emparejar. Y ahora os voy a mostrar la salida de balón. En la primera mitad, el Real Madrid, que tenía cierta facilidad para salir tanto con Tchouaméni como Huijsen en conducciones, aunque creo que los mecanismos de los de Xabi Alonso con balón no sé si están poco trabajados, pero sí que son poco efectivos, al menos eso se puede ver en todos los partidos del conjunto blanco. Tanto Tchouaméni como Huijsen tenían la capacidad de salir dividiendo porque Lewandowski era el único jugador que venía a la presión. Tanto Rafinha con Asensio como Lamine Yamal como Carreras se quedaban con sus pares y no saltaban sobre los centrales. Al inicio de la segunda mitad, Hansi Flick quiere cambiar esto, quiere presionar un poquito más arriba y lo hace de la forma que lo suele hacer. Coloca a Lewandowski sobre Tchouaméni, esto lo vais a ver en un par de imágenes que son muy claras y que se ve de forma muy sencilla. Lamine Yamal iba sobre Huijsen, Koundé se quedaba en la intermedia preparado para saltar sobre Carreras, Cubarsí era el que se orientaba aquí con Vinicius y Eric García hacía la compensación con Gonzalo. De esta forma De Jong también en algunas ocasiones se hundía un poquito. En cualquier caso, el Real Madrid, que sacaba en corto para Tchouaméni o directamente con Courtois, buscaban a Vinicius y a campo abierto, evidentemente, Cubarsí, que tenía problemas para defender todo este espacio. Lo vio Hansi Flick y decidió ajustar de la forma más sencilla posible y creo que fue un cambio absolutamente ganador. El Real Madrid en el primer cuarto de hora de la segunda mitad está mejor, tiene los mejores minutos de la final y Vinicius estaba siendo muy desequilibrante. ¿Cómo lo cambia el Barça? De forma muy sencilla, haciendo exactamente lo mismo, pero en el sector contrario. De esta forma, Koundé se quedaba en los emparejamientos con Vinicius, Cubarsí venía dentro ya con Eric García, Lamine volvía a estar con Carreras, Lewandowski cambiaba a Tchouaméni por Huijsen, Rafinha venía aquí, Valde era el jugador que se colocaba en la intermedia y Eric García venía a las basculaciones por fuera. Cubarsí se quedaba con Gonzalo y si era necesario De Jong venía a hacer esta ayuda como os comentaba. De esta forma, si el balón iba con Tchouaméni y de la misma forma llegaba de forma directa a Vinicius, se encontraba delante con un Koundé que era muchísimo más dominador tanto en los duelos directos como en la capacidad de ganar ese primer balón y ese primer duelo. Lo vais a ver en dos imágenes en las que en la primera Vinicius genera muchísimo peligro estando en el mano a mano con Cubarsí y en la segunda, ya con este ajuste, Koundé le gana el duelo y permite al FC Barcelona asentarse muchísimo más en campo rival. Vamos con esta primera imagen en la que se ve de forma muy clara el plan que intentó trazar el Real Madrid. Como veis, Vinicius como jugador más adelantado, en este caso presionando sobre Cubarsí. Rodrigo, lo que os comentaba, pues situado sobre el sector izquierdo. Bellingham venía ya a la presión individual con Pedri. Gonzalo iba con Frenkie de Jong y Camavinga en este caso se había situado muy fuera con Fermín. De esta forma aquí podéis ver un poquito la bota de Lewandowski, se generaba un espacio pero al polaco le costaba entrar a participar aquí, no es una de sus principales virtudes. Si el Barça hubiera sido rápido en la circulación en esta primera media hora, lo tenía de forma muy sencilla, llegar hasta Eric García y como había todas estas situaciones de pares, si estaban orientadas, en este caso en el sector izquierdo, Eric García podía venir aquí y salir dividiendo. ¿Cuál era el problema? Que el juego del Barça era muy lento, muy pausado, le estaba costando interpretar estas situaciones de pares del Real Madrid y cuando el balón llegaba aquí a Eric García, como los pases eran lentos, eran repetitivos, no acababan de ser todo lo veloces que necesitaba el juego del Barça, tanto Bellingham como Gonzalo, como sobre todo Camavinga, que era el jugador que quizás estaba un poquito más libre, les daba tiempo a llegar a la basculación y evitar esas progresiones. Si el balón giraba de nuevo y acababa en Koundé, las basculaciones llegaban otra vez al lado contrario y el Barça no conseguía progresar. Hemos visto en la primera imagen el primer sector del campo, ahora vamos a ver el segundo. Como os decía, aquí podéis observar tanto a Bellingham, que viene con Pedri haciendo las basculaciones, como Camavinga, que viene también haciendo las basculaciones. Aunque Eric García aquí ya tiene espacio para progresar, también lo veis que Gonzalo ya está llegando también a esta basculación.
Igualmente, lo que os quería comentar, para que lo vierais, Valverde se quedaba con Balde y Asensio tenía que salir en todas las situaciones sobre Rafinha. De esta forma se generaban por todo el campo situaciones de pares en las que el Barça estaba especialmente incómodo. ¿Cuál era la solución? Girar de lado a lado. Vemos aquí que Lamine Yamal, por ejemplo, ya está como hombre libre, pero si el balón llegaba a estas posiciones y acababa, por ejemplo, en Lamine, el Real Madrid, si los pases no eran tensos y suficientemente buenos por parte del Barça, le daba tiempo a bascular y estaba siempre cómodo en este ir de lado a lado. Y aquí se puede ver al inicio de la segunda mitad el problema que os comentaba en la salida de balón del Real Madrid y en la presión del Barça. Como podéis ver, Lewandowski era el encargado de ir sobre Tchouaméni y cuando el balón llegaba a Courtois, saltar siempre tapando esa línea de pase. Lamine Yamal se colocaba en esta posición para ir sobre Huijsen. Y aunque no lo veáis en imagen, Carreras estaba justo aquí y era Koundé el encargado de saltar sobre él. De esta forma, si el balón evidentemente sobrepasaba la posición e iba de forma directa sobre Vinicius, se quedaba en un mano a mano con Pau Cubarsí. El central catalán, evidentemente a campo abierto, estaba vendido y el Barça lo necesitó ajustar con la imagen que os voy a enseñar. La imagen anterior, que era del minuto 49, esta imagen pertenece al minuto 54. En solo 5 minutos el Barça ya había cambiado este planteamiento. Veis el cambio de forma muy clara. Asensio aquí estaba libre, pero Balde estaba preparado para saltar sobre él. Rafinha ya en la posición frontal para saltar sobre Tchouaméni. Lewandowski de la misma forma con Huijsen y también sobre si tenía que ir sobre Courtois. Y Lamine Yamal había cambiado y en vez de ir sobre Huijsen estaba ya preparado para salir sobre Carreras. Si en este caso había el mismo balón, Tchouaméni quería jugar directo sobre la posición de Vinicius, se encontraba que el brasileño estaba en el duelo con Jules Koundé. Esta acción, por ejemplo, acaba en un balón directo sobre el propio Vinicius. Koundé gana la pelota y permite al Barça hacer una transición rápida. Creo que este ajuste en la presión, cambiando la forma de presionar, de saltar sobre los centrales, pero hacerlo primero en el sector derecho con Lamine, a después hacerlo con Rafinha, fue un cambio ganador por parte de Hansi Flick y evitó que el Real Madrid, que empezó bien la segunda mitad, siguiera creciendo en estos 45 minutos. Y me voy a detener un poquito más en esta segunda imagen porque aquí, en la segunda mitad, creo que hay el último cambio ganador del FC Barcelona. Como veis, se mantienen las situaciones de pares, el FC Barcelona acababa atacando en muchas ocasiones con 5 jugadores, lo podéis observar de esta forma: Rafinha, Pedri, Ferran, Dani Olmo y Lamine Yamal, que acababan formando en prácticamente una línea de 5. El Real Madrid lo emparejaba de la misma forma. Aquí estábamos con Asensio, Bellingham, que siempre estaba pendiente de Pedri, Tchouaméni, Huijsen y Álvaro Carreras. ¿Cuál fue el cambio en la segunda mitad? Os lo he apuntado en una de las primeras imágenes. Tanto a Fermín le costaba muchísimo encontrar espacios en estas posiciones y a Lewandowski le pasaba exactamente lo mismo en estas situaciones. Creo que los dos cambios ganadores de Hansi Flick fueron meter evidentemente tanto a Ferran Torres como a Dani Olmo. Ambos jugadores interpretaron muchísimo mejor las posiciones para entrar dentro de los dos círculos que os estoy marcando y de esta forma empezaron a combinar, hundieron al Real Madrid y fueron los dos generadores de la ocasión de gol que acabó en el tanto del 3-2 de Rafinha y que significó el título para el FC Barcelona. Pues esto ha sido todo por hoy, nos ha quedado un vídeo muy analítico. Me pensaré si durante la semana hacemos un vídeo con un poquito más de opinión sobre lo que dejó de sí este partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, pero en cualquier caso, como siempre os digo, estar muy atentos, activarme la campanita y sobre todo suscribiros porque vamos a venir con muchísimo fútbol este 2026 aquí en Fútbol Fan 2.